Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Lo que dura un café. Un programa muy especial, no solo por el invitado que nos va a acompañar hoy, ni por el tema de conversación, sino porque lamentablemente, por lo menos para mí, es el último programa canónico de la temporada. Pero digo canónico porque a pesar de ser el último programa con un invitado en el que hablamos sobre un tema en concreto, aún queda un programa más. El próximo programa será totalmente diferente, muy distendido y en el que responderé a algunas preguntas que me han ido llegando durante estos meses. Las preguntas son de naturaleza diversa, sobre el programa, sobre libros, sobre estudios, sobre universidad. Si tienes alguna pregunta, algo que tienes curiosidad por saber, algún tema que tienes curiosidad por saber específicamente mi opinión al respecto, es el momento perfecto. Para ello, envía un email con tu pregunta a loquedurauncafe@gmail.com, todo en minúsculo y sin tildes, loquedurauncafe@gmail.com, o en Twitter a través del hashtag LQDUCresponde, es decir, las iniciales del programa Lo que dura un café, hashtag LQDUCresponde, o a través de un mensaje directo en cualquiera de nuestros perfiles de redes sociales o en forma de comentario en YouTube o iVoox. Creo que puede salir un programa diferente y muy interesante, así que os animo a que enviéis cualquier pregunta o tema que penséis que estaría bien poder charlar en este último programa para poner un lazo final a esta temporada. Y dicho esto, entremos en materia. El programa de hoy es un programa que llevo muchísimo tiempo queriendo hacer. Eduardo Saldaña es codirector del Orden Mundial, uno de los medios referentes en castellano en cuanto a divulgación de asuntos internacionales, política internacional, economía internacional, geopolítica y demás temas interconectados. Quizá este sea un programa con un tema menos definido que de costumbre, pero sin duda ha sido una conversación increíblemente interesante y enriquecedora, que estoy seguro que vais a disfrutar de veras. Con Eduardo hablamos sobre los errores que han cometido los medios tradicionales a la hora de hablar sobre lo internacional. Hablamos sobre divulgación, sobre contar más el por qué y menos el qué. Hablamos sobre ese continente que aparentemente hemos olvidado. Hablamos sobre África, sobre cómo hablar más y sobre todo sobre cómo hablar mejor sobre África. Y sin más dilación, hablemos. ¿Qué falta nos hace? Mi nombre es John Baldwin. Bienvenidos una última vez a Lo que dura un café. Pues Eduardo Saldaña, bienvenido a Lo que dura un café. Lo primero que te quería preguntar, ya directo al grano, tú eres director o codirector del Orden Mundial y ahí lo que hacéis realmente es una labor casi de divulgación sobre temas de política internacional, incluso algo de historia y demás, ¿no? Pero ¿hasta qué punto piensas que esto es algo que importa a la gente en general? Efectivamente hacemos divulgación. Esa es la premisa principal del trabajo, el que somos divulgadores, y eso tiene unas ventajas y unas desventajas. Unas desventajas por ejemplo, nunca vas a poder llegar a la gran academia o a la profundidad que tiene un artículo académico o un libro, pero las ventajas es que sí que te acercas más a la gente. Y en cuanto a la pregunta concreta, lo de si importa o no importa, sí que importa. A la gente le interesa. Le interesa lo que pasa afuera, porque hoy en día cualquier señor o señora de un barrio del extrarradio, de cualquier ciudad española, ha escuchado hablar del Brexit, por ejemplo. Ya. Lo ha oído en las noticias, o ha oído que va un tifón a la India y a lo mejor no tiene ni idea de por qué es raro que eso pase. Entonces sí que les interesa, al igual que le interesa la política nacional, aunque la política nacional le toca de una manera más cercana, pero la clave es que no esté mal contado, que es algo que yo creo que nosotros trabajamos bastante con ello. O sea, lo internacional no es que no interese, es que se ha contado bastante mal o se ha contado de manera atractiva para unos pocos. Entonces, nosotros sí que creemos que importa. Y el gran esfuerzo está en hacer que eso importe al gran público, que eso es la base de la divulgación. Hacer que lo que cuentas llegue a mucha gente sin perder la calidad, que eso también es delicado. Pero cuando quieres llegar a mucha gente tienes que cuidar el no acabar siendo un producto de marketing masivo para el consumo general. Vamos un poco por ahí, porque a mí me da la impresión de que
Te voy a decir en los últimos tiempos, porque al final soy una persona joven y no sabría decirte en los años 30 cómo se hablaba de temas internacionales. Pero sí me da la impresión que en los últimos años la prensa tradicional ha fracasado estrepitosamente a la hora de hablar sobre asuntos internacionales, porque lo que ha hecho se ha limitado a dar noticias sin contexto, tantos muertos en un atentado en Bagdad, y no se sabe ni quiénes son los talibanes, ni por qué, ni qué buscan, simplemente son los malos y ya está. Y se ha quedado como en una capa tan superficial en la que, pues eso, se centra en hablar que un grupo ha hecho un atentado en no sé dónde, o que en la guerra civil siria tal grupo ha conquistado tal trozo del desierto, pero no se sabe ni qué es ese trozo del desierto, ni qué importancia tiene, ni qué grupo. Yo lo hablaba el otro día, sobre todo con la guerra civil siria, que hay muchísimos grupos. Yo me hago a veces un cacao, porque sale que tal grupo ha hecho tal cosa y tengo que ir a leer diciendo estos quiénes eran, no me acuerdo. Es que, de hecho, es una buena pregunta, porque se señala mucho la culpa de los medios en esta pérdida de... O sea, si han perdido el sentido, tú me dices. Y en realidad no creo que la labor de los periodistas y de la gente detrás de los medios haya, o sea, el interés por contar lo internacional haya cambiado. Lo que ha cambiado es el modelo. Y tú encuentras en un modelo masivo, y me decías que no sabes cómo se comunicaba en los años 30 lo internacional, pues probablemente en los años 30 había más respuestas a los porqués, que es lo que falta ahora. Es decir, la persona que consumía información, mira que no me gusta decirlo de consumir información, pero bueno, que leía periódicos o medios para informarse de lo que ocurría, lo hacía con mucha más calma y no recibió una información masiva. Entonces, cuando se produce un cambio en el modelo de los medios de comunicación, que todo depende de la visita, del clic, de la entrada, tú al final tienes que generar muchísimo contenido para abastecer a ese pedazo de máquina que acabas convirtiéndose en el gran medio. Entonces acabas haciendo esa información muy superficial, porque lo único que quieres es sacar cosas nuevas, ser el primero en sacarlo, pero no te paras a pensar y a explicar el porqué. ¿Qué ocurre? Que eso ha ocurrido en paralelo con una globalización y una mayor conexión con temas internacionales. Es decir, tú ahora, nuestra generación y generaciones más anteriores, tienen un interés por lo que pasa afuera. Y tú quieres saber qué ocurre, sí, pero el medio no se ha desarrollado para contarte por qué ocurre eso, sino qué está ocurriendo. Entonces te has encontrado con ese impasse. ¿Y qué pasa? Que eso, muchos periodistas, yo hablo con ellos y no tienen la culpa. Es decir, hay gente internacional súper buena que ha visto cómo su trabajo se ha ido literalmente a la mierda por el modelo de negocio que se implantaban, porque de escribir 2.500 palabras has pasado a escribir 1.000, has pasado a escribir 500, has pasado a que automáticamente el programa copie y pegue de una agencia. Hasta el punto de, yo recuerdo una vez que estuve en el Cano, en el Real Instituto del Cano, y nos contaron cómo, no recuerdo ahora quién fue del Cano, pero nos dijo: yo hace 5 años escribía 5.000 palabras y ahora me piden 300. Y yo hago lo que me pidan. Y es el Cano, ni siquiera es un periódico, es un think tank que está pensado. Y yo decía, joder, es que 300 palabras es un tuit largo al final. Pero es que a nosotros nos ocurre lo mismo. Nos ocurre lo mismo, ¿y qué pasa? Que ahí tienes dos opciones. O bien decir que no vas a escribir 300 palabras. O sea, el público demanda esas 300 palabras porque la gente no lee. Ya. O sea, hay que también entender... Vamos a no ser unos tíos subidos a nuestro altar y ver cómo consume el público. La gente no lee. Entonces tú tienes las dos opciones. O te mantienes en tus 13 y sigues escribiendo 3.000 palabras para que te lean los 4 mataos que tienen el tiempo para leer 3.000 palabras, que es algo que nosotros hacíamos. Nosotros tenemos nuestros artículos largos de 2.500, 3.000 palabras. Sí. Pero luego lo que hemos visto es cuál es el fin de nuestra labor, cuál es nuestro motivo, nuestra razón de ser. ¿El yo crecer como individuo y como conocimiento a nivel personal o el transmitir ese conocimiento de una manera accesible? Ya. Ocurre que tienes que adaptar ese contenido. Entonces los medios lo que tienen que ser conscientes, sobre todo en el ámbito internacional, es que no tienes por qué contar la última hora en 300 palabras. También puedes ir contando porqués en 300 palabras para atraer a ese público a esas 2.500. Es el desafío, ese es el gran reto. Es decir, esa persona del Cano, a lo mejor lo que tiene que entender es que esas 300 palabras van a coger a un tipo que va en el tren, que se las va a leer en 2 paradas, y a lo mejor llega a su casa y dice, oye, ¿cómo me ha molado este tema? A ver si tienen más. Claro. Claro, ese tío antes escribía 5.000 palabras, pues para los 4 que se lo iban a leer. Muy bien, pero es que ahora estás en una época en la que
O sea, no sé la cantidad de artículos que pueda haber ahora mismo sobre guerra nuclear. Claro, O el Corea del Norte, o el tema sirio. ¿Y qué hago? ¿Te escribo un 5.000 palabras sobre todos los grupitos que hay en Siria? ¿O te escribo un 1.000 palabras, 800 sobre este grupo, otro 800 sobre este y otro? O haces un mapa, en nuestro caso. Yo creo que si algo demuestra vuestro éxito y el éxito de quizá otros medios como la revista 5W y tal, es que el contexto sí que importa y que hacer las cosas quizá un poquito más despacio y macerarlo todo un poco y dárselo, no hace falta que sean 5.000 palabras, en 500 palabras, pero que explique ese contexto sí que ha terminado teniendo una respuesta positiva de mucha gente. Y por ejemplo, hablabas del modelo 5V. 5V es un modelo de texto largo. Sí. Pero 5V hace otra cosa que es muy similar. O sea, somos proyectos muy paralelos. Ellos son ese reporterismo, ese periodismo de reporteros. Nosotros somos esa rama más académica. Pero ambos hacemos una cosa muy, muy concreta, no sé si consciente o inconscientemente. Conoces a tu comunidad. Ya. Y nosotros conocemos perfectamente a nuestra comunidad y a nuestros suscriptores. Nuestro suscriptor va a leer textos largos, porque es una persona acostumbrada a ello. Pero no toda mi comunidad tiene por qué leer esos textos. Ya. Mi comunidad también le interesa lo internacional, pero a lo mejor no tiene tiempo. Entonces sí que generas un vídeo. O sea, han sacado un vídeo de la ultraderecha en Europa que dura 1 minutito y medio y te lo resume todo de manera muy sencilla. Y yo a lo mejor saco un mapa o saco un me explica que son 800 palabras. Ya. Pero es buscar en tener la calma, pero también adaptarte a la nueva realidad. Y sobre todo, el ser un medio de nicho, que eso es algo muy importante, porque el medio generalista al final acaba perdiendo el sentido. Y cuando eres un medio generalista, pues empiezas a derivar dinero a lo que da pasta. Claro. Es que es la realidad. O sea, tú no tienes un medio de nicho en castellano bien definido. Ya. No, y de internacional menos. O sea, internacional somos 4. Además, yo creo que vosotros en concreto, aunque hay ciertos periódicos que tienen a periodistas que son brillantes y que sí que buscan de salir del ciclo constante de la noticia internacional, vosotros habéis sido capaces de salir del ciclo, me refiero a hablar siempre de los mismos países. Porque tú pones el telediario y parece que los asuntos internacionales son 4 países. Cada tantos años cambia uno por otro, pero al final, pues últimamente que es Corea del Norte, Irán, Venezuela, Siria, y deja de contar a veces un poco de México, de Brasil, y te olvidas. Y yo creo que vosotros habéis sido muy buenos a la hora de rescatar, digamos, la información internacional centrándose en estos países, porque a veces sí tiene lógica centrarse en ellos, pero yo ya te lo conté una vez que casi los artículos que disfruto más del orden mundial son de cosas que no había oído jamás hablar y me lo leo y digo, joder, mira qué interesante. Es que esa es la clave. Es decir, más hay 2 cosas. O sea, nosotros siempre decimos que lo que nos diferencia es que no creamos información, sino tú creas conocimiento. Que puede parecer una chorrada, pero es una diferencia profunda. Cuanto a que nosotros hemos traído algo que la academia hacía, que era investigar temas profundos y temas extraños a lo mainstream y hacerlos atractivos. Hoy, por ejemplo, sacábamos un artículo sobre el círculo próximo a Putin. Sí. Y cómo viene de la KGB. Y es un tema súper interesante porque tiene un nombre, que son los Sloviki o algo así. No me sé muy bien el nombre, pero son gente próxima. O sea, es algo súper curioso, súper llamativo. Y dices, ¿esto qué coño es? Pues vamos a explicarlo. Y luego hay otra cosa muy diferente, muy, muy distinta, y es el no tener prisa. Y la diferencia entre informar de lo que está pasando y lo que hacemos nosotros. Ahora no sé si has visto la que se está liando en Moldavia. Sí. Vale. Si lo tengo al lado, son mis vecinos. Claro, es decir, y de hecho tú estarás viendo todo el follón que está habiendo con el reconocimiento del gobierno. Claro. Nosotros podríamos poner 4 tweets y ala, ya está, esto es lo que está pasando, la última hora. Eso te genera mucho impacto en redes, pero eso es disfuncional y es un trabajo tremendo. ¿Qué pasa? Que yo tengo un artículo escrito hace 2 meses sobre Moldavia. Sí. Que te lo lees y entiendes perfectamente lo que está pasando. Y lo escribimos hace 2 meses y sin ningún tipo de... Entonces, yo prefiero mover ese contenido y decir, mira, no te puedo explicar, o sea, ¿para qué coño te voy a contar lo que está pasando ahora cuando te puedes meter en Twitter o coger a FP o Europa Press y sacar lo que está ocurriendo? Eso es, te vas a una página de teletipos y los lees. Y ya está, es decir, transformar nuestro medio no es ese última hora, es explicar un poco más
De hecho, movemos a veces en redes noticias interesantes que ayudan a tener una idea global. Sí. Este también es otro debate que nosotros siempre hemos sido muy de geopolítica, y la geopolítica es importante, pero hay muchísimos otros factores que hemos ido viendo que también interesa contar y transmitir al público. Uh-huh. Entonces, no sé esto cómo he acabado hablando de ello, la diferencia entre informar y el crear ese conocimiento en profundidad. Sí. Una cosa es el contar el qué pasa y otra el por qué está pasando. Sí, de hecho, lo que decías antes de que vosotros estáis como cercanos, digamos, estáis un poco entre el periodismo y la academia, ¿no? Y a mí una de las cosas que realmente me gusta del orden mundial es que yo siempre he criticado mucho a la academia por lo hermética que es y por lo difícil que es adentrarse en ello, lo difícil que es acceder a los artículos, ya no solo porque si no estás en una red de universidad todo es de pago, inaccesible y tal, es porque tiene un lenguaje muy concreto y a mí siempre me ha enfadado en parte lo poco accesible que era. Y vosotros y otros medios, como puede ser en Estados Unidos, Vox.com y tal, han aparecido para suplir, hacer un puente entre lo académico y lo periodístico que mucha gente agradece. Nosotros, somos los millennials de la academia, por decirlo así. Y muchos, nosotros tenemos colaboradores que tienen su doctorado, que están doctorándose, uh-huh. Pero hemos trabajado mucho con ellos la comunicación, que es algo que nunca se ha trabajado en la academia. Y hay muchos académicos frustrados, y eso es algo que es innegable, y muchos académicos jóvenes investigadores frustrados con eso, que no llegan a entender el por qué no se les escucha, y esa indignación de es que la gente no escucha lo que yo he hecho. Disculpa, es que lo que estás haciendo es un coñazo y no tendría ningún reparo en decírselo a cualquiera. Es decir, tienes 28 años, te has sacado un doctorado, me estás contando la tesis y me he dormido en el minuto 5. O peor, es interesante y es un coñazo leerlo. Claro, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ver, también es cierto que la academia ha perdido completamente el sentido y nosotros, de hecho, estamos más próximos a lo que viene a ser la academia que muchos académicos. Esto me matarán algunos, pero ¿en cuanto a qué? A que el sentido final de un docente universitario y un académico es transmitir el conocimiento. Y lo que se han convertido las universidades y el meterte en una universidad para ser un docente muchas veces es para desarrollar tu carrera individual en tu campo, uh-huh. Y contar tus movidas que le importan a un círculo muy cerrado de 4 gatos. Eso es. ¿Qué ocurre? Que eso yo lo hago en NEO y yo tengo mi campo de investigación, pero también soy consciente de que tengo que transmitir el conocimiento que he ido adquiriendo y transmitirlo de la manera adecuada. Y es algo que la academia no ha hecho, y menos en España. Y en España es algo que llevamos heredado muchísimo tiempo. Tú te coges a un académico anglosajón, no todos, pero la gran mayoría tienen ese toque de la comunicación. Tienes que vender tu producto. Tienes que vender tu producto y tienes que vender lo que estás contando. ¿Tú cuántos académicos ves yendo a la televisión en España? Pocos. No veo mucho la televisión, pero seguro que pocos. ¿Pero cuántos ves yendo a la BBC en Inglaterra? Ya, en Reino Unido, perdón. Sí, más, muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque trabajan eso, porque trabajan la comunicación. Y esa es nuestra generación. Y eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, yo a los colaboradores los mando a radio, los mando a tele, los mando a todos los sitios que puedo. Ya. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que aprendas, primero, que aprendas a pelearte en un debate. Porque es muy difícil aprender a responder rápidamente, sintetizar las ideas y dar totales. Ya. Que al final lo que quieren los medios es eso, ¿eh? Lo que quieren es una respuesta que sintetice en 2 oraciones todo lo que tienes que decir. No que venga el académico de turno y el académico empiece porque ya sé que todo hay muchísimo gris, vale, pero vamos a ser lo más conciso dentro de lo gris. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso es algo que en España se ha separado completamente, porque la academia ha tendido a una elitización y no todo el mundo tenía acceso a estas carreras. Que nosotros, y yo lo diré siempre, somos las primeras generaciones de internacional en universidad pública y todos los socios de esta empresa somos del Extrarradio de Madrid y hemos ido a universidad pública. Trabajamos mientras estamos haciendo esto desde árbitro de baloncesto cuidando niños o vendiendo palomitas o doblando camisetas. Ya. ¿Y eso qué pasa? Que ha roto un poco con todo, porque yo no pertenezco a una élite y no me puedo formar en el extranjero. Ya, justo leía, no recuerdo ahora quién, pero alguien criticaba el sistema de acceso a Naciones Unidas porque estaba pensado para favorecer a las élites, bueno, pero como las prácticas del MAEC en España. Como todas las prácticas universitarias. Que te las tienes que pagar tú, pero yo por lo menos tuve suerte. Yo cuando hice prácticas en Mozambique, a mí se me pagaron los vuelos, claro. Se me pagaron determinadas cosas que me ayudaron a poder... ¿Era por el MAEC? No, era por la UAM, me lo pagó la UAM.
Pero no, el MAC, por eso digo, el MAC no paga nada y al final es verdad que el internacional se ha enfocado mucho a las élites y en Siempre. parte vosotros habéis llegado, de alguna forma habéis roto con ese elitismo del internacionalismo. Tú parte de la premisa de que las relaciones internacionales eran una especialización de políticas. Claro. Y una especialización y una carrera que se daba en el extranjero. Francia, Reino Unido, Estados Unidos y si eso Alemania. Sí, eso. Entonces lo que había era eso, era gente que podía permitirse estudiar en el extranjero, podía permitirse irse a Cambridge, a Oxford, a formarse en tema internacional. Claro. Ahora no, ahora yo puedo saber de Tuvalu leyendo un cojón y teniendo 4 ideas claras. Y no tengo que estar en Tuvalu porque muchos académicos no están en terreno. Ya. Es decir, la academia nunca ha estado en terreno. Tú investigas un tema y si te vas a lo mejor y estás un mes o 2 meses, que es lo que muchos académicos hacen. Vale, pues yo es que hago eso exactamente. Yo sé de Turquía, me voy de vez en cuando para allá, he hecho ahí mi rato, me hablo con gente de tema académico, periodistas y demás, y me vuelvo para acá. Y puedo leer, pero ahora yo lo puedo hacer desde mi casa en Leganés. Eso ha roto un poco el esquema. ¿Y qué pasa? Que mucha más gente está interesada en lo internacional. Es que es así. Sí, eso es absolutamente cierto. Vamos a volver a tema divulgación, periódicos y tal, y yo tengo una pregunta para ti, es personal. ¿Piensas que es peor el silencio o la desinformación? El sentido es peor no informar sobre algo o informar mal sobre algo. Informar mal. Si no tienes nada que decir, cállate. Y eso es algo que nosotros que tenemos mucho cuidado con eso. Ya. Y hay mucha gente que se lanza a la última hora corriendo, pero corriendo. Y lo vemos más porque no somos tontos. Y yo tengo, o sea, vivo para esto y controlo toda la red y veo qué hay por ahí. Y hay mucha gente que se lanza a la última hora. Y hay que tener muchísimo cuidado porque se la puedes cagar. Y Ya. no hay que perder el rumbo. Es algo que nosotros tenemos siempre en mente. A mí la gente no me consume para estar informado de lo que está pasando en el último minuto. Me consume para saber por qué ha pasado eso. O sabe que más tarde o más temprano yo le voy a dar la explicación que le va a ayudar a entender todo. Entonces, muchas veces se intenta informar por el impacto, porque es que es el impacto que se tiene. Y eso es un error tremendo. Y eso también hay que enseñárselo al público. Desconfía de eso. Confía mucho, a no ser que mira, ¿sabes una cosa clave para esto? Si informas con tu contenido hecho, eso es estratégico. Es decir, nosotros, por ejemplo, no desinformas cuando estás informando con tu contenido. No sé si me estoy explicando. A ver, esto puede ser, sí. vale, pero te has escrito una mentira. No he escrito una mentira. Yo lo asocio sobre todo a las últimas horas porque es lo que más... Claro, no, y yo incluso me refiero a desinformación, a hablar más en un conflicto de un punto de vista que de otro, hablar apresuradamente de conflictos muy complejos. Se viene a la cabeza, como hemos dicho antes, la guerra civil siria. Se me viene a la cabeza lo mal que se ha informado en España sobre Colombia y las FARC. Lo mal que se ha informado, lo mal que se informa sobre Corea del Norte y Estados Unidos. Justo. Por ejemplo, esas cosas. Y silencio me refiero a que no esté en ningún lado. El caso más... Porque esté mal. Claro, Cuidado con eso. para mal es lo meto dentro de desinformación. El silencio es que no esté directamente. Es India y Pakistán. Que no lo veo por ningún lado. Es toda África directamente. Es... no hablar sobre algo que ocurre y no aparece jamás, a no ser que sea en el caso de África para... Han muerto 4.000 y vamos a sacar las noticias. Es que aquí hay dos cosas, ¿vale? Tú hablas del silencio y de la desinformación. El silencio se puede dar o porque no importa, o porque no tienes recursos para contarlo, o porque no es el momento de contar. Entonces, porque no importa, lo tienes en los grandes medios. Los medios no te van a tratar un tema, no te lo van a comprar si no interesa. Ya. Porque no da dinero. Porque al final no olvidemos que los medios son una empresa y no son una ONG. Claro. Y hay unos recursos que hay que cubrir. Luego, porque no tienes los recursos, es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, es que yo no tengo los recursos para poner a una persona a escribir 2.000, 3.000 palabras sobre una cuestión que está pasando ahora, porque a lo mejor esa persona tiene que formarse y hasta dentro de 40, 50 días no tengo esa pieza. Eso es, sí. O porque no es el momento. Ya. Y mencionabas el caso de la guerra civil siria. Nosotros todavía no tenemos ningún artículo explicando la guerra civil siria. Ya. Porque la guerra civil siria no ha terminado. Claro. Y no es el momento. Y, por ejemplo, en el caso de la guerra civil siria hay muchísima desinformación. Hay mucho escrito. Hay sitios en los que parece que te van a traer aquí
el farolillo para decirte qué está pasando. Sí. Y no hay una imparcialidad total, que la objetividad no existe, es otra cosa que nosotros es nuestra premisa, no voy a poder ser objetivo completamente, pero te voy a contar, sí que utilizamos la idea de la inteligencia cognitiva, y ese es el hecho de ponerte en el otro lado, y de retraerte a contar eso. Me mencionabas también las FARC. Nosotros por fin este año hemos sacado un artículo de las FARC, una vez ya se ha firmado toda la paz, una vez se ha vuelto a romper la paz con Duque, y fíjate lo que hemos tardado en sacar un artículo de las FARC. Pero es que pasa que ese artículo tú te lo vas a leer y en 3.000 palabras vas a entenderlo todo. Entonces, muchas veces se mezcla. Y la desinformación también es fruto del miedo al silencio. Entonces, el silencio no es malo cuando lo manejas bien y explicas el por qué estás callado. Pero no, y la desinformación puede ser el tener, o sea, hacerte una pieza explicándote, no sé cuál otro ejemplo has puesto, las FARC. Corea del Norte. Corea del Norte. Sí. Corea del Norte también hay muchísimo escrito y tienes en plan las posiciones muy marcadas, pero sobre todo el conflicto sirio es algo súper claro para ver esto. O sea, el conflicto sirio es uno de los mejores ejemplos de desinformación en el ámbito internacional, está ahí. Y de hecho sí, y hay mucha pelea en redes, Twitter, que Twitter no es España, pero la actividad en Twitter está muy marcada y muy posicionada. Entonces es algo que nosotros tenemos mucho cuidado, porque a veces por querer informar puedes acabar desinformando. ¿Qué pasa? También tenemos un código deontológico, así lo entre comillas, pero todo lo que pasa por aquí se le hace un fact-checking bestial. Hablando de silencio, de desinformación y tal, yo sé que tú has estado de ponente en jornadas sobre periodismo en África. Y África, al fin y al cabo, es como el gran continente olvidado. Sí. Como se percibe desde Europa como una especie de conjunto homogéneo de negros, del que nos acordamos de vez en cuando quieren entrar a Europa, y poco más. ¿Por qué se habla tan poco y lo poco que se habla tan mal sobre África? Mira, porque no interesa y porque vende. No se habla porque realmente es que no interesa, pero es que te lo digo sinceramente y sin ningún tipo de reparo, no le interesa a nadie y lo siento mucho. Yo me he hecho el máster de estudios africanos, me encanta la historia africana, leo sobre África, me gusta la historia actual y la política africana, pero no interesa. ¿Por qué? Y además es muy curioso que me preguntes esto ahora, porque estuve ayer en la cadena SER haciendo una especie de serie documental sobre la colonización, Mary Kingsley, las mujeres aventureras en África. Y me hicieron la misma pregunta y le respondí con una idea muy clara. El colonialismo no ha desaparecido. Y nosotros hablamos, y también ocurre muchas veces, se habla desde la élite o desde unos círculos muy cerrados que conocen África. Pero el gran público no conoce África porque no se le ha acercado. Porque lo que se le ha ido acercando es esa herencia, es decir, pensar en ese negro que se mata o ese africano que vive en un conflicto es seguir pensando y teniendo en el trasfondo en el subconsciente la idea de que es un bárbaro. Yeah. Y que viven en un estado de caos constante a los que les vas a ayudar. Y a veces, y esto es una crítica que yo suelo hacer cuando me invitan a estos congresos, porque yo lo veo desde fuera, el propio periodismo cae en esa trampa. Sí. Y el propio periodismo, cuando informas de las desgracias o coges a una niña en mitad de la nada que has encontrado y cuentas eso sobre el caso africano yéndote a un individuo concreto, acabas replicando, sin ser consciente de ello, esa idea de que está perdido y contándolo estoy ayudando a esto. Yeah. Claro que estoy ayudando, pero también interesaría a lo mejor que contáramos la pelea política que hay entre el Congreso Nacional Africano y los liberadores Freedom Fighters, Economic Freedom Fighters en Sudáfrica. ¿Y qué intereses hay? O que habláramos de cómo está creciendo la economía en Ruanda y que es el nuevo Israel del centro de África a nivel de modelo económico y de... No tienen unos palestinos, aunque en el Kivu Ruanda se está aportando que habría que echarle un ojo. Pero bueno, voy a ese fondo. Se cuenta mal porque no interesa y se va a esos temas porque venden. Y también es un problema del modelo económico de los medios. ¿Por qué? Porque sacar a un africano pegando machetazos a otro te va a vender mucho más que hablar de cómo han firmado un acuerdo Etiopía y Eritrea. Yo creo que hemos convertido al final una idea y una visión basada en prejuicios en la piedra angular de cómo interpretamos y de cómo pensamos sobre África. Sí. Y hay un libro de Xavier Aldecoa y Alfonso Armada, que para mí Xavier Aldecoa es uno de esos periodistas que ha luchado a capa y espada para contar lo bueno de África y de tanto en cuando escribe reportajes sobre el Silicon Valley africano y colegios y profesores, pero joder, al final hay
periodistas como Kapuczynski, que estuvo toda su vida luchando para cambiar esta visión y tampoco ha cambiado tanto. Entonces, Ojo con Kapuczynski, que muchas historias había bastante de novela. eso dicen, sí, pero que al fin y al cabo lo que quiero decir es que él sí que buscó luchar contra la visión del negro bárbaro y no. Ya, de hecho, mira, a mí me sorprendió y me llamó mucho la atención el libro este de Mary Kingsley, cómo hablaba de los africanos como una cultura diferenciada, como el comercio entre africanos y europeos entre iguales, y te estoy hablando de principios del 19, británica. Entonces sí que ha habido individuos que han hecho eso y que lo han fomentado, pero es que esos individuos son casos aislados. Ya. No son el gran público. Hablabas de Xavier Aldecoa. Xavier Aldecoa, yo tengo aquí el de Océano África, que me lo he leído en su momento. No me he leído el que tiene con Armada, porque no me lo he pillado todavía, pero yo lo conozco personalmente. Y sé que hace un esfuerzo por contar África, pero también sé que tiene esa presión de los medios en los que está. Como todos. Claro que tiene que comer al final. Claro. Y yo hago esta crítica a los periodistas porque me lo puedo permitir, pero también sé que no les voy a culpar, porque al final somos todos los mismos pringados que estamos intentando sobrevivir en esto. Ya. Entonces, esa persona, si tú coges su gran recopilación de artículos, tienes artículos que se ve que ha hecho porque tienes que hacerlos, pero luego otros que lo has hecho con interés y saliendo un poco de ese debate. Y no te hablo de, o sea, no es Aldecoa como tal, sino el ejemplo de esos periodistas africanos, sobre todo africanistas, que han ido a terreno. Pero hay un problema en el africanismo y es el que está muy vinculado al periodismo, a la cooperación y a la antropología. Ya. Son los tres campos que han dominado la información y el análisis sobre África. Y eso es algo que hay que romper completamente. No hay politólogos hablando sobre África. Ya. No hay economistas hablando sobre África. Al nivel que están hablando los antropólogos, los periodistas y los cooperantes. Sí. Esto es un problema, porque esos tres ejemplos, uno se centra en estudiar las sociedades desde un punto antropológico y tiende más hacia el pasado. El periodista va a contarte suele tender más al individuo en vez de al Estado y a la generalidad, y al final tiene una presión de los medios. Y el cooperante se va a terreno con esa idea de la ayuda. Claro. No es criticable, pero vas allí, se acaba diciendo terreno a ayudar. No hay nadie que hable de África como se habla de Europa. Ya. Y realmente es la hostia. Es que lo digo sinceramente, tú te estudias y lees cómo está la política en un Nigeria y dices, madre mía. O sea, es que el nivel de política turca o nivel de política francesa, que dices, es la hostia cómo están aquí relacionándose y las dinámicas internas que tienen. O lees la pelea, o sea, bueno, Etiopía ya es increíble, o Sudáfrica, los casos de corrupción que podrían compararse a la situación brasileña. Tienes un escándalo bestial en un partido que era el partido de Nelson Mandela. Claro. Eso no se cuenta o se cuenta y queda reducido a algo, pero no es interesante. Justo, es el silencio. Y tú piensas, porque algo que me ronda mucho la cabeza es que cuando se habla de África desde Occidente hay una especie de lastre poscolonial que cuesta mucho quitarse, como que a la gente hay una tendencia al reduccionismo de culpar de todo a la colonización y no profundizar en determinados temas. El famoso debate si África es corrupta o corrompida, etcétera, etcétera, ¿no? La idealización de esas sociedades diciendo todo lo malo vino de fuera. Y yo creo que eso pasa sobre todo desde autores occidentales, y luego autores africanos son verdaderamente duros con sus gobiernos, con sus países, con sus culturas, con sus religiones, etcétera, etcétera. Sí. O sea, es que estoy de acuerdo con la... Bueno, a ver, no hay una idea central, pero sí que yo es un debate que he tenido bastante. Y he tenido debate con muchos africanos, esa idea de que todo el mal vino de la colonización. La colonización hizo muchísimo daño al continente, pero ha habido un proceso y ha habido ejemplos de regeneración política y dentro de las posibilidades, que son posibilidades muchísimo más reducidas que las que hayan tenido otros estados, sí que hay opciones de tener una apertura democrática. Claro. Y que llegarán, que también, ¿qué pasa? Que es que lo estamos viendo en una franja de 40 años escasos. Entonces, o sea, la Guerra Fría acabó hace 40 años. Menos, ¿no? 30. Sí, 30. 3 décadas es una puta mierda. Sí, no para es un continente que estuvo colonizado casi 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que verlo en el largo plazo.
y está habiendo movimientos democratizadores en África. Y con perspectiva se acabará viendo que la colonización fue un hecho traumático, pero que luego hubo un proceso de regeneración y ahí se irá tomando conciencia. Y este debate lo podemos hilar con el de quién tiene que contar África, que yo eso es algo que he tenido mucha pelea, y he tenido peleas gordas con africanos diciendo que un blanco no puede contar África. Es colonialismo puro y duro a la inversa. Entonces no podemos, o sea, yo no puedo no culpar a un gobernante de ser corrupto y culpar a la colonización. Discúlpame. Claro. Jacob Zuma ha llegado al gobierno y ha barrido con todo lo que ha podido y su familia ha comprado un medio Sudáfrica. O Mobutu llegó al poder, que sí, que le pusieron y los poderes extranjeros, muy bien, vale. Llega Kabila y es exactamente igual. Tienes un Ruanda que se está desarrollando con un sistema cuasi dictatorial en el que Kagame se va a quedar hasta 2030, ¿vale? Y eso no es problema. ¿El desarrollo de Ruanda es una cuestión colonial? Pues ¿Sí o no? Es que Claro, sí y no, seguramente, ¿no? No, probablemente, o sea, no lo es. Es una cuestión coyuntural. Tuvo un hecho muy traumático que permitió que ese país recibiera una cantidad ingente de ayuda y que posicionó a un gobernante que ha seguido una línea muy marcada a nivel de desarrollo económico con un modelo chino y un modelo de expolio de los estados vecinos. Ya. Y tú tienes un Ruanda que es un país colonial con el kibu congoleño, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que es lo que tú dices, se tiende a reducir porque es la respuesta sencilla. Pero si tú te pones realmente a mirarlo, también ¿qué pasa? Que esa reducción es una trampa tremenda porque asumes que no ha habido antes historia Ya. en el continente. Y eso es bestial. Pero en el caso sudafricano, por ejemplo, que es algo que yo he tratado más, estudiar los sistemas zulúes y cómo eso se ha heredado en las crisis que se viven actualmente a nivel político en Sudáfrica, Ya. es muy revelador porque te encuentras con casos de independencia que sería hasta casi justificada en la zona de KwaZulu-Natal, en el norte. Ya. Porque son grupos y comunidades que tenían una vinculación y unos arraigos históricos más allá de pequeñas tribus, ¿no? Se unieron en un conjunto bien estructurado con una política común, con reyes de cada uno. Ya. Claro, ahí hay mucho. Y ese es un problema. Cuando se dice, no, la colonización tuvo la culpa. Cuidado, porque cuando estás hablando de la colonización tiene la culpa, asumes que no había antes gente ahí. Y ahí había mucha gente y había muchas dinámicas y cosas que son dignas de estudio. Y tenías un Turquía que estaba el Imperio Otomano, estaba por África. No sé, es que yo tengo ahí libros que estuve leyendo y cuando hice el TFM y el Imperio Otomano llegó hasta Mali y toda la costa oriental africana se la recorrió de pe a pa y traficaban con esclavos. Pues ya para terminar, como siempre suelo pedir, sé que esta conversación ha sido muy amplia y hemos ido por diferentes sitios, entonces a mí simplemente me gustaría preguntarte 3 libros que quizá tú puedas recomendar que a ti te hayan gustado en temática de geopolítica, política internacional, de temas internacionales, que igual a ti te hayan marcado y ojo, son recomendaciones del director del orden mundial que quizá alguien que se quiere meter un poquito en temas internacionales le apetece leer. Vale, mira, a ver. Además no va a ser curioso porque cuando me lo planteaste estuve pensándolo. Y no es de política o geopolítica, pero El mundo de ayer de Stefan Zweig, ese libro es la hostia. Y ese libro dice mucho de la actualidad hace un siglo. Se puede aprender muchísimo de lo que nos está ocurriendo ahora y también es cierto que, bueno, el eje académico nos hace mirar la historia. Luego, con temas africanos, Historia del África Negro de Joseph Kizerbo. Es un manual que cualquier persona que quiera de verdad aprender sobre África tiene que tener en casa, pero que tiene que tenerlo para empollárselo. Y luego, este es más friki, pero a mí me encantó cuando lo leí, sobre la guerra de Clausewitz, On War, que es un manual de estrategia y luego tienes Friedman, pero On War de Clausewitz a mí me pareció bestial cuando lo leí por la época en la que está escrito. O sea, son 3 recomendaciones muy aleatorias, una es más novela, pero ayuda mucho a comprender. ¿Sabes que El mundo de ayer eres la segunda persona que lo recomienda en este programa? ¿En serio? Así que la gente se ponga las pilas para leerlo. Es la segunda vez que me lo estoy leyendo. Lo voy leyendo poco a poco, por alguna noche que me da, y es tremendo porque de verdad es que narra nuestra actualidad. O sea, es bestial la forma en la que todo lo que se puede llegar a aprender de Europa y de Occidente en ese libro. O sea, yo se lo recomiendo a cualquier persona porque es tremendo.
Pues Eduardo Saldaña, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros y vamos, como siempre, dejaré links a todos los libros y todo en los lugares correspondientes para que la gente le pueda echar un vistazo. Mucha suerte con el proyecto del Orden Mundial y nos leemos por ahí. Exactamente. Os invito a pasaros por la web del Orden Mundial y leer alguno de los artículos recientes que han publicado. Si no sabéis por dónde empezar, a mí me han gustado mucho la cruzada por restringir el aborto en Estados Unidos y un artículo reciente sobre el cuerpo de los cascos azules. Si os gusta, os recomiendo que les sigáis en redes y si podéis, que os suscribáis para tener acceso completo a todos los artículos y mapas. Realmente valen mucho la pena. Y esto ha sido todo. Gracias a quienes habéis estado escuchando Lo que dura un café desde aquel primer episodio en el que hablamos sobre ultraderecha con Pablo Alonso. Gracias a todos los que os habéis ido uniendo a lo largo de estos meses, mientras hablábamos de Islam, de feminismo, de fotoperiodismo, de elecciones europeas o de aquellos que no querían votar. En unos meses estaremos de vuelta, con más invitados, más conversaciones y más café. Y aunque esto suena a despedida, quiero recordar que aún hay un episodio más, un programa especial. Estamos preparando un cierre a esta temporada, en la que responderé a diferentes preguntas que me han ido llegando a lo largo de estos meses. Las preguntas son sobre temas diversos, estudios, libros. Si tienes alguna pregunta que quieres hacer, esta es tu oportunidad. Envía un email con tu pregunta a loquedurauncafé@gmail.com o en Twitter a través del hashtag LQDUCresponde. Repito, hashtag LQDUCresponde. O a través de un mensaje directo en cualquiera de nuestros perfiles en redes sociales o en forma de comentario en YouTube o iVoox. Creo que puede salir un programa muy interesante, así que os animo a que enviéis cualquier pregunta o tema que penséis que estaría bien charlar para ponerle un lazo final a esta temporada. Y una vez dicho esto, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es John Baldwin y esto ha sido Lo que dura un café.